Bueno chicos, entonces esta clase vamos a ver los enlaces covalentes y enlaces metálicos, que fueron los enlaces faltantes dentro del concepto de enlaces químicos. Eh, ¿Alguien recuerda, puede escribir o hablar lo que eran los enlaces químicos? ¿Alguien que se anime a escribir qué era el enlace químico? ¿O qué eran? Vamos, partamos más básico. ¿Cuál era la diferencia entre elemento y compuesto? La diferencia entre elemento y compuesto. ¿Qué hacía un elemento diferente de un compuesto? Recuerden la tabla periódica. ¿Se me quedó mi otra tabla periódica? ¿Sí? ¿Cuál era la diferencia? Los elementos están en la tabla periódica, bien. ¿Quién es el que escribió? Bien, los compuestos, ya. Súper bien su respuesta. Entonces, ¿los elementos están en la tabla periódica? Sí, son todos los que están en la tabla periódica. Son lo más simple y por eso están en la tabla periódica. Y los compuestos son combinaciones de dos o varios elementos. Ahí se complementaron bien en esa respuesta. El que escribió lo de los elementos, ¿quién es? Que dice nombre y apellido para identificarlo más adelante. Para que lo escriba ahí mientras continúo. La Montserrat. Ah, ya. Súper. Vale, Montserrat. Muchas gracias. Eh, entonces, después pasamos al concepto de enlace químico. Considerando que el enlace químico es lo que genera el compuesto, es lo que mantiene unido ese compuesto. Un enlace imaginario que une A con B. Recuerden, dos cosas, el enlace lo une. Acá está una cosa, otra cosa, el enlace es la unión. Pero esa unión es imaginaria. O sea, no es que sea imaginaria totalmente, sino que sucede por medio de fuerzas, de estabilidad, de alguna forma suceden. No lo podemos ver porque está todo en una condición muy microscópica, nanoscópica, que es más que microscópica, muy pequeño, y solo sabemos que sucede de esa forma. Uno de los enlaces era el enlace iónico, que lo vimos en la clase pasada. ¿Alguien recuerda, más o menos, que era esto de acá? ¿Recuerdan cómo sucedía? ¿Teníamos que tener qué cosa para que sucedieran? Están ahí marcadas. ¿Qué tenían que tener? ¿Qué tenían que tener estos enlaces iónicos? Cargas positivas o cargas negativas. Bien, Bastián. Sí, cargas positivas y negativas. Uno tiene que tener la carga positiva y el otro tiene que tener la carga negativa para que suceda el enlace. Si no, no se puede. Eso igual pasa en, no sé, pues los imanes, por ejemplo, que si tienen dos imanes positivos, dos lados positivos de un imán no se van a juntar, pero si tienen un lado negativo y uno positivo, se juntan. Por ejemplo, en los refrigeradores con los magnéticos tienen un lado y el refri va a tener el otro y hace que se junten. Una carga positiva y una carga negativa. Acá pasa exactamente lo mismo, solo que a un nivel más pequeño, más disminuido, que no lo vemos simplemente, pero sabemos que sucede y el negativo se atrae hacia el positivo. Entonces lo que va a pasar en ese enlace era que los elementos van a tender a perder o ganar electrones dependiendo de dónde estén posicionados en la tabla periódica. Dependiendo de su nivel, eh, algunos elementos va a ser más favorable que pierdan electrones y otro va a ser más favorable que ganen electrones. Entonces ahí se va a generar el que pierde, va a quedar en un estado que es
¿Qué pasa? El que pierde electrones queda positivo o queda negativo. A ver si se acuerdan. El que pierde electrones, ¿cómo queda? ¿Positivo o negativo? Exactamente. El que pierde electrones queda positivo, ya que les va a faltar electrones y va a haber mayor presencia de protones. Y el que gana electrones, el que recibe más electrones, es porque tiene mayor carga negativa. Entonces va a quedar con el negativo. Por lo tanto, ahí están los dos, el que gana y el que pierde. Y al juntarse, se estabilizan, queda como los dos juntos. Ahora, ¿cómo se ve esto de forma, no sé, ejemplificada? ¿Ven la cámara? ¿Ven mi pantalla que diga? ¿Ven la pantalla? Sí. Ya, a los que dicen no, si están del celular tienen que presionar la pantalla. Le van a aparecer todos no sé, pues los que están conectados y tienen que buscar donde aparezca mi pantalla. La presionan y ahí deberían verla en grande. Ya, súper. Entonces, esta es la pantalla que están viendo. Acá no los puedo ir leyendo, pero sí los puedo escuchar. Ahí voy a tratar de ir cambiando. Esto es lo que pasa. Tenemos un electrón que pasa o va a tratar de pasar hacia el que le falta. El negativo hacia el positivo. En este paso. Por eso que por carga uno va a quedar con más y otro va a quedar con menos. El electrón que está en este nivel está solito dando vuelta acá. Entonces este se va a ir acá y acá le falta uno para completar ese nivel. Si se fijan, tienen lo mismo nivel inicial. Tienen 2 acá en la primera línea, después tienen 2, 4, 6, 8 en la segunda línea y van todos en par. Y en la tercera solamente tiene uno. Entonces, por ejemplo, al sodio le conviene más perder ese y quedarse con los que está completos, porque este está dando vuelta solo. En cambio acá tenemos 2, tenemos 4, tenemos 6 y tenemos uno solo acá, tenemos 7. Entonces le conviene más estar en un estado estable con los 8. Entonces, lo que hacen los elementos en este tipo de enlaces es tratar de buscar esa estabilidad. Y al encontrar esa estabilidad le va a quedar así. Uno que va a perder un electrón, que queda con carga positiva, y otro que gana un electrón que queda con carga negativa. Y al juntarse queda eso, cloruro de sodio o cloruro sódico. Y como les decía, eso es lo que pasa con los enlaces. Las partículas que eran sodio eran más grandes porque estaban en un nivel superior. Al perder el electrón se vuelven más pequeñas porque pierden un nivel. Van a perder esa capita que estamos viendo acá. Miren, acá igual los tienen de la misma forma. Va a perder esa capita que tenía además y se va a estabilizar. Entonces va a quedar más pequeño. Va a quedar en un nivel más pequeño. Y el que tenía más va a crecer. O sea, el que le faltaba un electrón, al recibirlo va a quedar más grande. Y la combinación se forma de esta forma. ¿Ya? Y queda combinado. ¿Alguna duda respecto a eso? Ya. En resumen, el enlace iónico lo que hace es ceder o recibir electrones. ¿Ya? Uno va a ceder, yo te doy mi electrón, para ti te lo doy, ya no lo necesito más, te lo cedo, te lo paso. Y el otro lo recibe. Ah, ya, vale, muchas gracias. Entonces uno va a quedar con una carga. Los dos van a quedar con cargas estables, pero uno va a ser positivo por la pérdida de electrón y otro negativo por la ganancia del electrón. Bueno, en revés. Uno negativo por la ganancia del electrón y uno positivo por la pérdida de ese electrón. ¿Ya? Entonces, al hacer eso, los dos cambian un poquito su estado.
Y al cambiar el estado cambia sus propiedades y por eso que cuando se combinan pasamos de tener un, no sé, un sodio que era violentamente reactivo en agua a no tener esa propiedad y al poder combinarse con el cloro pierde toda la toxicidad y podemos usarlo en nuestras comidas. Ahora, uno puede obtener de nuevo esas partículas. Ustedes saben que el agua con sal conduce a la electricidad, ¿o no? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Que el agua con sal consuma electricidad? ¿No han visto ese proceso? Les voy a mostrar un video enseguida. Un video cortito. El agua, cuando uno combina el agua y sal, lo que hace al hacer esa combinación, al meter sal en estado acuoso, las partículas positivas y negativas se separan, se diluyen. Bueno, eso lo vamos a ver en segundo medio, pero al diluirse, las partículas quedan positivas y negativas dentro del agua. Van a haber partículas de sodio positivas y negativas dentro del agua. Entonces, si uno le coloca un cable conductor, en un lado va a agarrar las partículas negativas y en el otro las positivas. Miren, vamos a ver un video donde mostramos eso y después continuamos con el enlace covalente. Ahí va. ¿Ven mi pantalla? Voy a estar revisando antes de empezar para ver si la ven. ¿Ven la pantalla? Ya. Aquí va el video. Hola, bienvenidos a Tesla. Todos sabemos que no podemos tocar un enchufe con las manos húmedas, pero ¿qué es lo que hace que el agua sea conductora de la electricidad? Seguro habrás visto alguna película donde se produce una trágica muerte cuando alguien se encuentra en la bañera y el asesino le lanza un secador o cualquier otro aparato eléctrico que esté enchufado. La explicación la encontramos en la conductividad eléctrica, la habilidad que tienen algunas sustancias de conducir la electricidad. Pero primero, ¿qué es la electricidad? La electricidad es el movimiento de partículas cargadas, bien sean electrones o iones. Los iones pueden ser positivos, cationes, o negativos, aniones. Todos sabemos que los metales son buenos conductores de la electricidad. Esto se debe a que poseen electrones que pueden moverse, lo que hace que si los conectamos a una fuente eléctrica, ésta se transmita. Aquí tengo una bombilla conectada por una parte a un tomacorriente, que será nuestra fuente eléctrica, y por otra a estos dos cables de cobre separados. Si los juntamos, fluye la electricidad y la bombilla se enciende. Mientras que si los ponemos a cierta distancia, como el aire no es conductor, la bombilla permanece apagada. Sin embargo, existen otras sustancias, como las sales, que en determinadas condiciones también son buenas conductoras de la electricidad. Un compuesto iónico, a los que comúnmente conocemos como sales, está formado por la interacción entre un catión y un anión. Cuando estas sales están en estado sólido, forman redes tridimensionales y los iones están más o menos fijos, por lo que no pueden conducir la electricidad. Sin embargo, cuando las disolvemos en agua, los iones ya son libres de moverse por el medio, lo que hace que ahora sí sean conductoras. Aquí tengo bicarbonato sódico, una sal formada por cationes de sodio y aniones hidrógeno carbonato. Como vemos, si introduzco los cables de cobre dentro del sólido, vemos que la bombilla permanece apagada, lo que demuestra que la sustancia analizada no es conductora. Sin embargo, si en este frasco con agua disuelvo un poco de la misma sal y repito el proceso, vemos que ahora la bombilla sí se enciende, indicando que la solución es conductora. Así, por una parte, Profe, se tenemos escucha el video todo compuestos como las cortado, o sea, sales se ve todo que al estar cortado y en no se agua escucha. se separan completamente en iones y conducen la electricidad.
Estos son los electrolitos fuertes. El resto de sustancias pueden comportarse de De dos más, maneras profe, no se escucha distintas. nada. La primera, que no formen iones en agua y por tanto Ya, vale chicos, vale por decir. Probablemente sea por la conexión a internet, pero ¿qué alcanzaron a ver de eso? A ver. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Acá estoy. ¿Qué alcanzaron a ver de eso? Puede ser por la conexión a internet. Bueno, en todo caso, lo que les quería mostrar con ese video era que si uno agrega sal en un recipiente con agua y tiene los cables conectados a un enchufe, el lado positivo o negativo, lo introduce en agua, estos van a generar la electricidad ya que el agua genera una conexión entre los iones positivos y negativos que tiene la sal. Con eso uno se da cuenta que tiene carga eléctrica positiva y negativa. Y eso es lo que genera el enlace de la sal. Esos enlaces, positivo y negativo. ¿Alguna duda respecto a eso? Ahora no sé por qué no se escuchaba así. Y gracias por avisar. No los podía leer porque como estaba con el video puesto. ¿Entienden el concepto, sí, de las cargas eléctricas? Basado en esto como enlace que van a tender a juntarse, positivo con negativo. Ya, lo importante del enlace iónico es que esas cargas positivas y negativas eh, son la razón de por qué se forma este tipo de enlace. Y recuerden, la clave de esto es que acá uno gana electrones y otro pierde electrones. Ya no los recupera después, los pierde. ¿Ya? Les digo esta diferencia porque esto va a hacer que genere la diferencia general que tiene el enlace iónico con el enlace covalente. ¿Ya? Que es el enlace que vamos a ver ahora. Entonces, el siguiente enlace se llama enlace covalente. Ya voy a colocar mi pantalla de nuevo. Pero ahora voy a ver la presentación. ¿Se ve la pantalla? ¿La presentación? Digan nomás si lo ven. ¿Ven el enlace que dice enlace covalente? Ya, súper. Entonces, el enlace covalente, recuerden esto, ya lo tienen. Se los voy a subir de nuevo en la última hoja. Ya que ya que tengo que tienen que copiarlo después, no ahora. Ahora no es necesario que vayan copiando, la idea no es esa. La idea es que lo hagan de esta manera. Lo vayan viendo. Ya. Ahora, el enlace covalente, la gran diferencia que tiene con el enlace iónico, una de las diferencias más grandes que tiene, es que acá el enlace no se cede o sea, uno no gana ni uno pierde. Lo que hacen acá es compartir. ¿Ya? Compartir. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que lo compartimos? Quiere decir que vamos a tener una misma unión de enlaces, ¿ya? Tanta positiva como negativa no va a existir. Los elementos no tienen carga eléctrica. No tienen carga eléctrica, ¿ya? Eso es como lo más importante de este proceso.
No tiene carga eléctrica. Se da entre no metales o elementos que tienen electronegatividades similares. El proceso de electronegatividad lo vamos a ver más adelante, porque es como una condición que tiene la tabla periódica. Se la voy a indicar rápidamente cuando saque la pantalla. Y no metales y el hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno igual es un no metal, no es un metal el hidrógeno, pero está en el lado de los metales. Pero se lo explico también con la tabla periódica. Y finalmente no genera iones. Ya. ¿Ven mi pantalla? ¿Me vuelven a ver a mí? ¿Estoy acá? Ya. Tabla periódica. ¿Qué es lo que les dije? ¿Ven la tabla periódica? Me refiero a que la vean bien. Ya. Miren, el enlace iónico ya les había dicho que pierde o gana. En este caso comparten electrones. Ya, vamos a tratar de acercarla más. Comparten electrones. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener... los dos van a ser dueños de los electrones. ¿Ya? Pero se va a dar entre no metales generalmente, que son los que están acá, o algún no metal con el hidrógeno, que es lo que está acá, el hidrógeno. Por eso que tiene como el mismo color. Tiene un color parecido a los que están acá. Pero se ubica en el otro lado. ¿Ya? En todo caso, ahí tienen que combinarlo y compartir esos enlaces. Compartir. ¿Ya? ¿Me van entendiendo la idea? Se comparte. Ahora, para que lo vean ejemplificado, se los voy a mostrar de nuevo en la pantalla. Pero es compartir. Compartir pantalla. ¿Ven la pantalla? Ya. Ahí está. Esto es lo que pasa. Si se fijan, en la tabla periódica, el carbono es un no metal que está tiene el número 6 y el hidrógeno es el 1. Se combinan y forman esto que está acá. El carbono y 4 hidrógenos a los lados. Esto no tiene carga eléctrica, sino que como el hidrógeno tiene un solo electrón, su mejor condición es compartir ese electrón para generar o lograr tener dos electrones. Entonces, todos estos hidrógenos van a tener dos electrones y el carbono inicialmente tiene cuatro electrones para compartir. 4 electrones. Por ejemplo, creo que acá los azules son los que tiene el carbono y los rojos son los que el hidrógeno les va a compartir para llegar a 8. Y esto tiene una regla que se llama la regla del octeto, que cada carbono o cada elemento central, el que está al medio, tiene que tener 8 electrones dando vuelta. Si uno suma todos estos electrones le va a dar 8. Y el hidrógeno y algunos elementos del primer grupo tienen 2. Perdón, iba a decir 4, pero tienen 2 cada uno. Tiene uno de origen y tiene otro dando vuelta. Ahora, si se fijan acá, este tipo de enlace es común cuando se combinan dos átomos del mismo tipo. Por ejemplo, 2 hidrógenos, 2 cloro, 2 flúor, 2 oxígeno. Y esto pasa así. Miren, si se fijan, en el cloro están dando vuelta todos estos de acá. Cada cloro va a tener 7 electrones para compartir. Por eso tiene uno amarillo y otro naranjo. Y el único que comparten va a ser este que está al medio. Y ahí generan el enlace. Acá también tenemos el HCl, el hidrógeno tiene 1 y el otro tiene 7. Entonces, este tiene que llegar a 8 y este tiene que llegar a 2. Y bueno,
En este caso, como es para comparar, ahí está el enlace iónico que recuerden que uno le da y el otro pierde. Ya, a ver, antes de continuar, ¿me van entendiendo? Creo que ¿me ven a mí? Ya, súper. Entonces, volviendo a la tabla, si se fijaron, se combinó este con el carbono de acá. Ya, esto de acá tienen que entenderlo muy bien porque no lo dejé anotado en la tabla periódica. Así que lo voy a escribir y ustedes lo copian. Esto sí tienen que copiarlo. No es mucho. Son los electrones de valencia. Así se llama. Electrones de valencia. ¿Alcanzan a ver? Electrones de valencia. ¿Ya? Los electrones de valencia son los que permiten ese enlace. Electrones de valencia. ¿Ya? Uno tiene que seguir los electrones o los que pueden formar este tipo de enlaces son este grupo y de acá nos saltamos hasta acá. ¿Ya? Y recuerden que este de acá no vale. Estos no reaccionan con nada, solo se presentan así. Solo vamos a ocupar este y después hasta acá. No sé cómo tendrán en su tabla periódica, pero si se fijan, tiene dos nomenclaturas. Tiene una que dice 1 y al otro lado dice 1A. ¿Cierto? 1A. Este es el grupo 1 o 1A. Este es el grupo 2 o 2A. Y si se fijan acá, abajo dice 3, pero dice 3B. Y si se fijan acá, al lado dice 13, pero dice 3A. Entonces, esa A y esa B era para diferenciar eso, que esos son los elementos de transición. O sea, los elementos representativos. Perdón, los de transición son los del medio. Y esos son los que generan ese tipo de enlace. Los de acá con los de acá. Entonces, lo que hicimos acá fue combinar este de acá, que está en el grupo de acá, con este. Con varios de este, 4 veces. Entonces, los electrones de valencia tenemos que guiarnos por esos grupos. ¿Ya? Por los que están arriba. Ahora, todos los que están acá van a tener un electrón de valencia. Todos los que están acá van a tener 2 electrones de valencia. Todos los que están acá van a tener 3 electrones de valencia, 4 electrones de valencia, 5 electrones de valencia, 6 electrones de valencia y 7 electrones de valencia. ¿Ya? Electrones de valencia son los electrones que están en el último nivel, que son los que pueden hacer enlace químico. Son los que quedan dando vueltas solos, por eso que hacen enlaces químicos. Como en el caso del sodio, son los que estaban ahí en último nivel, dando vueltas solos. Los que están solos. Ahora, ejemplo, le voy a escribir los electrones de valencia con un representante de cada grupo. Lo estoy escribiendo, por eso estoy así. Ya, estos son los que están en la primera, el representante de cada grupo, el primero que está. Ya, y los electrones de valencia se hacen con puntitos o con X alrededor. Y se hacen de la siguiente forma, como se los voy a mostrar. Y eso es lo que tienen que copiar. Ya, así miren. ¿Lo alcanzan a ver todos? Ya, vayan anotando mientras yo les voy explicando lo...
Sí, después busco igual para subirlo a la plataforma. Pero lo importante de eso, miren, fíjense que van alrededor de la... puntito alrededor del elemento. Este de acá tiene 1, este de acá tiene 2, este de acá tiene 3, y así hasta llegar a 7. Tienen que guiarse por el número. Por ejemplo, el 13 es porque tiene 3, 13, ¿ya? 3. 14, 4, 15, 5, 16, 6, 17, 7. Ahora, ¿cuántos enlaces puede tener dependiendo de los puntitos? Por ejemplo, este de acá tiene 1, entonces este solo se puede enlazar con una cosa más. Pero sí podemos tener dos H, por ejemplo, un H acá y un H acá, que se enlace con algo que tenga dos posibilidades de enlace. Recuerden que ahí se comparten. Los del grupo 2 pueden tener 2 enlaces, los del grupo 3, 3 enlaces, los del grupo 14, 4 enlaces. El carbono puede tener 4. Si se dieron cuenta en el ejemplo que estaba ahí, salían 4 hidrógenos alrededor. Y eso se puede, porque cada hidrógeno tiene una posibilidad de enlace. Entonces se van agregando alrededor y genera el compuesto en cuestión. Pero lo voy a hacer acá abajito también. Este de acá tiene 5, pero hay 2 electrones que están juntos. Y al estar juntos no pueden hacer enlace. Es como que ese de arriba no lo cuentan, solo cuentan los que están solos. Si ya están en par, no pueden hacer enlace, porque se enlazan entre ellos. Es como que pasa esto de acá. Lo puse como con una línea. Como que se enlazan los dos. Entonces las posibilidades que tienen son 3. El 16, ¿cuántas posibilidades de enlace tiene el grupo 16? Considerando lo que dije recién. ¿Cuántas posibilidades de enlace tiene? 2. Muy bien. Y el 17, el grupo 17, ¿cuántas posibilidades de enlace tiene? Bien. Eso es en teoría lo que va pasando. Ya. ¿Por qué? Porque esos puntitos que están juntos, cuando están juntos los dos en una misma línea, se enlazan entre ellos, entonces no tienen posibilidad de hacer enlace. Por eso se da acá, se da acá y se da acá. Entonces los que quedan solos nomás son los que dan enlaces. Los que quedan solos. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Ahora, si esto lo combinamos en una representación química, nos va a quedar así. Por ejemplo, la del carbono. El carbono, ¿cuántos enlaces tiene? Acá, este que está acá. ¿Cuántos enlaces tiene que tener? O sea, ¿cuántos enlaces tiene y con cuántos elementos se puede combinar? Se puede combinar con 4. 4 por cada enlace. 1, 1, 1, 1. 4. 4 elementos distintos. O 4 elementos iguales, pero tiene 4 posibilidades de enlace. ¿Ya? Ahora, en el ejemplo podemos combinarlo con este de acá. Con 4 de esos. No sé, pues coloquémosle H más por 4. Se puede combinar 4 veces con eso. Entonces, ¿ustedes cómo ordenarían? Ustedes pueden mover los puntitos. ¿Cómo ordenarían esos puntitos para que queden cerca de los otros puntitos? No sé si me entienden la idea. Es una de las formas de hacer los enlaces. Miren, se los voy a hacer para que lo vean. Para que vean cómo es. Ya. Eso es lo que pasa, miren. Moví el puntito del hidrógeno, lo acomodé para que diera los 4 en la misma dirección. Entonces, al estar juntos, genera el enlace. Esto es como que se unen con una línea.
y generan el enlace. Ahora, si lo escribimos en fórmula, ¿cómo quedaría ese compuesto? C, C, ¿cuánta H? C, H, ¿cuántas veces está repetido el H? 4. CH4. Claro. Ustedes escriben nomás las veces que está repetida el H. No es necesario que escribir H, 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 H. Escriben las veces que se usó esa H. 4 veces. Se escribe así como en subíndice. CH4. Y eso es todo. Esa es la forma de combinar este tipo de elementos. Acá todos comparten, sí. Tienen que generar esa regla. Miren, un ejemplo para que hagan ustedes, que igual es sencillo. Ya, el n con el h. Para que forme una forma estable, ¿cuántos h tiene que tener el... Sí, así se desarrollan. ¿Cuántos h tiene que tener ese nitrógeno para que quede todo estable? Para que se cumpla la regla del dueto por cada hidrógeno y la regla del octeto. Seguro que 4. Fíjate cuántos electrones de valencia tiene el n primero. Coloque los electrones de valencia sobre el n y sobre el h. Primero. Tiene 3 posibilidades de enlace, ¿cierto? No, pues no 15. 3, sí, 3. Electrones de valencia, recuerden que son estos de acá. Ahí está el n. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, pero esos dos están juntos, entonces no se cuentan. Les quedan 3. Entonces se le hace los dos puntitos arriba y 3. Y el hidrógeno tiene 1. 3 posibilidades de enlace. Entonces, ¿cuánto hidrógeno vamos a ocupar para hacer una combinación de, de nitrógeno y hidrógeno? 3, perfecto. Sí, se cuentan solo los puntitos que están solos. 3. Entonces, ¿cómo combinarían esos 3? Haciéndolo de esa misma lógica del, del carbono, siguiendo eso. Siguiendo eso les debería quedar algo así. ¿Ya? Y después ustedes unen las líneas nomás. Así. Y el resultado en fórmula escrita, así con numeritos, con letras y números. ¿Cómo quedaría para ese caso? Casi, pero estamos considerando el N, no el H. Eso, ahí sí. Eso. Bien, Sebastián, súper, eso era. NH3. Eso es más conocido como amoníaco. Para que lo tengan clarines. Amoníaco. Y eso es. Ahí está toda la secuencia. Eso es lo que pasa con el enlace covalente. Acá los electrones no se pierden ni regalan ni pierden. Ya acá se comparten. Esa es la diferencia del enlace covalente. ¿Entendieron esa idea de cómo transformarlo? Con los puntitos. Solamente seguir esos puntitos. Ya, les voy a dar otro ejemplo, a ver si lo pueden hacer. De este mismo, pero con otro elemento. Ya, ese de ahí. Le puse las veces que está repetido el hidrógeno. Lo que tienen que hacer es ese esquema y el resultado final. ¿Cómo quedaría? Esa es una P. Busquen en qué grupo está esa P.
¿En qué grupito está esa P? ¿En qué fila? ¿En qué fila está? Busquen en la tabla periódica dónde está el P primero. Y después ven el número que tenga arriba. Que puede ser, no sé, 13, 14, 15, 16. Vea, ya, ese es el número 15. Exacto. ¿Cuántos electrones de valencia tiene eh, un elemento que está en este grupo? ¿Cuántos va a tener? Tiene tres posibilidades de enlace, pero ¿cuántos tiene en total? ¿Cuántos electrones de valencia? Sí, son tres los que pueden enlazar. Pero ¿cuántos tiene en total? Bien, sí. Igual está debajo del. El P está debajo del nitrógeno. Todos los que estén acá van a tener la misma cantidad, 5. Y la posibilidad de 3 enlaces. Si tienen 5, recuerden que quedan 2 arriba solos y quedan 3 dando vueltas. Y los 3 que quedan dando vueltas son las posibilidades de enlace. Entonces, en este caso pasa exactamente igual que acá. Porque tiene 5. Recuérdate. Acá. Tienen 5. Este de acá tiene 4. Este tiene 5, 6 y 7. Pero cuando están juntos, acuérdense que quedan enlazados entre ellos y se consideran los puntitos que están solos, ¿no? Entonces tiene 5 electrones de valencia, pero puede tener 3 enlaces. Ya, y entonces el resultado final del. ¿Cómo le queda la fórmula en la del P? ¿Cómo queda la fórmula final? Exactamente. Muy bien. pH3. Perfecto. Así se hacen los compuestos químicos. De esa forma, de esas combinaciones. En el caso, hay algunas excepciones con el tema de los enlaces que generan otro tipo de enlaces que son enlaces dobles, enlaces triples. Acá vimos el enlace simple. El agua, por ejemplo, el H2O, igual sucede de esta forma. El H2O. ¿Cómo se combinaría el H2O? Quedaría el O al medio, el H a un lado y otro H al otro lado. Recuerden que. Oye, No, Pablo, no, se ahí pasada. ¿Qué pasó ahí? Ya. Recuerden que el H2O le pasa lo mismo. Quedarían de esta forma. Se une un enlace y estos que están juntos, recuerden, les voy a colocar los puntitos al lado. Ahí está. ¿Cierto? Recuerden que esos quedan así. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? No. Ya, tiene 6 electrones de valencia. ¿Y cuántas posibilidades de enlace? El oxígeno. Sí, 2. Ahí sí. Tiene 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y quedan 2 solitos. Los dos que están al lado. Y eso hacen enlaces con el hidrógeno. Y ahí está la posibilidad de enlace. Y eso sería. Ahora, hay algunos casos que el carbono y otros elementos puede tener más de un enlace. Así como en una misma dirección, que puede generar algo como esto. Por ejemplo, no es con el H, es con el N. Lo voy a hacer de nuevo. Por ejemplo, si se combina
un C con una N. Si se combinan estos dos, 1 y 1, por ejemplo, le colocamos los puntitos alrededor. El carbono tenía 4 y el nitrógeno tenía, ¿cuántos puntitos alrededor? Carbono 4, nitrógeno ¿cuántos tiene alrededor? 5, perfecto. Ahí están, 4 y 5. Ya. Ahora, lo que podemos hacer es mover esos enlaces para que dé una combinación. Acá nos va a faltar uno, que es el H. Ya, ahí sí. ¿Qué pasa si combinamos eso? Por ejemplo, el H se va a combinar con este. Eso ya lo tenemos claro. ¿Cuántos enlaces faltan que se combinen? Tenemos S, tenemos S, tenemos S y acá tenemos S, S y S. Acá uno puede acomodar esos puntitos para que estén más cerca del enlace. Por ejemplo, uno puede dar vuelta los puntitos se acomodan de cualquier forma. Puedes dejar los dos N atrás y ahí. Puedes hacer esto de acá. Si se fijan lo que fue un cambio de posición, entonces va a quedar todo esto cerquita. Entonces eso se pueden enlazar así. Se enlazan por 3 veces, es un enlace más fuerte, es un enlace triple, pero se enlazan los tres juntos. Y también hay enlaces dobles, que se enlazan de dos, con unión de dos. Y el resultado le va a dar, no sé, solamente esto, HCN. Pero acá se generó un enlace más fuerte, porque hubo 3 uniones seguidas. ¿Ya? Eso igual lo vamos a ver en detalle más adelante. Lo importante es que sepa que hay otro tipo de enlaces, que son los enlaces dobles y los enlaces triples. Y se combinan de esa forma, generando un enlace más fuerte, y así se pueden combinar otros elementos. Porque en los otros casos eran todos elementos simples que se combinaban de uno en uno. Pero en este caso igual se puede generar eso de una combinación más grande. Así como 3 veces con los mismos elementos, solo que moviéndolos de otra forma. Y acá queda una vez con el hidrógeno. Y ahí se cumplen todas las reglas. Para este la regla del dueto y para estos dos la regla del octeto. Que los dos van a tener 8. El carbono va a tener 8 si contamos todos los que tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 y los 3 que le faltan. 6, 7 y 8. Recuerden que los dos son dueños de esos electrones. Ya, ¿se entendió el enlace covalente? A grandes rasgos, si lo último no lo entendieron muy bien, no importa. Total, eso igual lo vamos a ir viendo después. Lo importante es que los electrones se comparten. Ya. Y ahora nos vamos con lo último, que es el enlace metálico, que es el más simple de todos. El más simple de conocer o de ver. Ya. Miren, de hecho, son 2 diapos. El enlace metálico se llama así porque sucede en átomos metálicos, solamente elementos metálicos, los que están al medio, los verdes, ya, los elementos de transición. Tienen pocos electrones en su último nivel, por eso que los pierden fácilmente. Y forma un efecto que se llama nube electrónica, y con eso se mantiene unido. La unión genera una red cristalina, por eso que los metales son brillantes. La nube electrónica se mueve y el enlace metálico es deslocalizado. En el caso covalente, sabíamos dónde ubicar los electrones, pero en este caso los electrones están dando vuelta por todos lados y genera esa nube electrónica. Y generalmente sucede con elementos del mismo tipo. Por ejemplo, puro elementos de plata, varios combinados, genera lo que nosotros conocemos por plata, o oro o platino.
¿ya? Y eso se llama nube electrónica en una red cristalina. Nube electrónica. Y eso sería con respecto a eso. Eso igual lo tienen en ese Power, que se los voy a subir de nuevo por cualquier duda. Y el enlace metálico uno lo reconoce así. Es una nube. Por ejemplo, le voy a dibujar la plata. Se representa así. Como una nube y con elementos de plata adentro. Y la combinación de eso genera lo que nosotros conocemos por plata. Como un anillo de plata, por ejemplo. ¿Cierto? Genera la combinación de todos los metales conocidos. ¿Qué otros metales conocen, por ejemplo? Además del oro y la plata. ¿Conocen otros metales? Cobre, pasa lo mismo. Sí, el cobre, recuerden que lo encuentran en, no sé, las tuberías de cobre, dentro de los televisores. Zinc, platino, aluminio. Sí, todos esos son metales que se ocupan y salen de esa forma. Metales, metales, metales. Todos son válidos los que dicen. De hecho, todos los que están ahí con verde son metales. Y probablemente, demás que conocen otros, además de lo que mencionaron, como el titanio, cromo, hierro, níquel, mercurio. ¿Les suena? Circonio. ¿Lo han escuchado alguna vez todos esos que mencioné? El aluminio está acá, mira si se fijan. Pero esos son metales todavía. Todavía alcanzan a ser metales. Todos esos son metales. El plomo. Hay unos menos conocidos, no sé, pues como el osmio, el renio, el wolframio, el tantalio, el hafnio. No son tan conocidos, pero igual existen como metales. Y todos se enlazan de esa forma, entre ellos, generando una nube electrónica. Y lo que va a generar eso es que la condición de los metales, que son brillantes, se pueden moldear a ciertas temperaturas. Y lo más importante de los... Bueno, algunos metales igual pueden reaccionar con no metales. Sucede, se generan sales. Pasa como en el caso del sodio. Si combinaba sodio con cloro, igual se puede combinar plata con sodio y genera cloruro de plata. Tiene esa posibilidad. Pero lo más común, como encontrar como el elemento en función de enlace, a través de enlaces del mismo tipo. Y genera a través del enlace metálico. Y también hay otras combinaciones de metales cuando combinamos un metal con otro metal y se ocupa, no sé, pues en herrería, que es el tema de aleaciones. ¿Han escuchado ese término? Aleación. Se combina, no sé, pues la plata con el oro, el hierro con el estaño. Ahí se genera el acero, por ejemplo. Son formas de combinar. El acero inoxidable es una aleación también con carbono. Ese es un tipo de la combinación del enlace metálico. Ya. Ahora resumiendo, vamos a hacer el resumen final de esta clase para ir terminando. ¿Cuáles son los tres tipos de enlaces que existen? Los tres tipos de enlace químico que existen. Tipos de enlace químico que existen. Enlace metálico. Enlace covalente, bien. Esos son los dos que vimos hoy día. Y el que vimos en la clase pasada, que se llama enlace iónico. Perfecto. Muchas gracias, Monse. Ya, el enlace iónico, ¿cómo sucede? ¿Por medio de qué? ¿Cuál es la condición especial que tiene el enlace iónico?
a través de las cargas positivas y negativas. Eso se llama iones positivos, iones negativos. Cationes y aniones. Perfecto. ¿Cuál más? Bueno, esa es la característica principal. Y otra característica que tiene el enlace iónico es que una de las principales que le mencioné, una es las cargas y la otra es que lo diferencia el covalente, por ejemplo. ¿Qué hacen con los electrones? ¿Qué hacen los electrones? ¿Qué hacen los electrones? Sí, pueden ser con metales y no metales, pero ¿qué hacen los electrones? Los electrones que hacen en el iónico. ¿Qué pasa con los electrones? Se van, se comparten, se pierden. Uno recibe y el otro. Ya, sí, se traspasan. Ahí está como más cerca. Unos pierden, como dicen, y el otro ganan. O sea, se traspasan de un lado a otro. Estarían bien. En el covalente, ¿qué pasa con los electrones? En el enlace covalente, ¿qué pasa con los electrones? Ahí sí, ahí se comparten. ¿Ya? Recuerden que ahí se genera el término los electrones de valencia, que esos son los que se comparten. Los electrones de la última capa o del último nivel. Los que están más afuera, dando vueltas, son los electrones de valencia y son los que se pueden compartir. Y el enlace metálico es entre metales, ¿ya? Se genera la nube electrónica. Bien, pues, con esto ya vamos terminando un poco lo que es la unidad 1. En términos generales ya vimos todo. Eh, lo que podemos hacer la clase siguiente, eh, les voy a dejar un cuestionario, más o menos no tan largo, con las cosas que hemos visto hasta ahora, en general, sin ejercicio, solamente preguntas de este tipo, preguntas de contenido. Y lo revisamos para poder empezar la segunda unidad. No es con nota el libro, es con nota acumulativa porque todavía no tengo el libro para colocar las notas, pero sí puedo ir acumulando sus trabajos. Eso sí lo podemos hacer. Pero un cuestionario cortito, con algunas preguntas que salieron de ahora, más algunas otras. Sin ejercicio, solo de forma, como les dije recién, eh, preguntas. Lo pueden sacar del libro, lo pueden sacar de internet y me lo envían antes de la siguiente clase. La voy a subir más rato en la tarde y me lo envían antes de la siguiente clase. Entonces, la siguiente clase que tengamos online, vamos a revisar eso así bien general. Y empezamos con la unidad 2. Ya, que es un poquito más compleja, no tan difícil, sí. Vamos a ver reacciones químicas. Y comenzamos. ¿Qué les parece? Ya. ¿Qué tal la clase? ¿Qué les pareció? ¿Entendieron bien? ¿Les gustó? ¿No mucho? ¿Puede ser mejor? Vamos a ir mejorando con el tiempo, así que no se preocupen. Vamos, por lo menos ya logramos conectarnos más rápido. Y los problemas técnicos ahí los vamos a ir recuperando, viendo, dependiendo de. Les voy a subir ese video a la plataforma, el que tratamos de ver, el de la conductividad eléctrica, para que igual lo tengan ahí, para que lo vean bien. Está en YouTube, así que ahí lo ven mejor. Igual se lo puede dejar acá por mientras. Y bueno, recuerden que la clase está grabada, entonces esta después sale, igual queda liberada ahí para que la puedan repasar si es que hay algo que se les haya olvidado.